Ya está. Ya está. Todo empezando. Listo, Martín. Eh, Me tocó hacer las prácticas en un contexto, bueno, que nos interpela a todos, bastante desconocido, bastante nuevo. Fue un gran desafío empezar, pero bueno, a medida que nos fuimos desenvolviendo, fuimos aprendiendo muchas cosas y la verdad que fue una experiencia muy linda. Me tocó hacer las prácticas en el Jardín Egidio Cerrito, se encuentra en el barrio El Chingolo, no sé si lo conoces, está cerca del Parque Liceo. Es una zona un poco desfavorecida, hablando social y económicamente, tienen muy pocos recursos. Más o menos el contexto de este jardín se encuentran familias que muchas han perdido porque muchas estaban inscritas en negro, o sea, muchas trabajaban en negro o hacían las famosas changas. Así que bueno, fue una situación que más o menos los complicó a todos y el jardín estaba haciendo todo el esfuerzo por tratar de acompañar esta situación. Tuvimos la oportunidad de entrar justo cuando le estaban realizando distintas entrevistas a las familias en las cuales, para conocer más o menos en qué situación se encontraba cada una y cómo podían acompañarlas desde la enseñanza, desde la virtualidad. En esas encuestas nos tocó tabularlas a nosotras y se podían ver varios datos, como por ejemplo cómo les resultaban las actividades que estaban enviando, qué tipo de recursos tenían ellos para comunicarse con el jardín, para hacer las actividades, eh, si les resultaba favorable el acompañamiento que les realizaban las familias, la directora, que dicho sea de paso, la directora iba todos los miércoles al jardín, por si alguno tenía dificultades con respecto a la enseñanza de sus hijos, para que puedan acompañarlos, siempre respetando todos los protocolos, barbijos, distancia, pero bueno, era la forma de ella de acompañarlos para que los chicos no dejen de aprender, incluso los que no tenían recursos. Esto en un principio como que funcionaba bastante bien, algunas familias iban y se sentían un poco acompañadas, pero después como que perdieron un poco las ganas y empezaron a ir menos. Así que la directora empezaba a mandar todos los miércoles que ella iba a estar en el jardín de tal hora a tal hora para encontrarse con ellos. Y además tuvieron que modificar los horarios porque muchos durante la mañana, al no tener trabajo y otras responsabilidades que cumplir, no, es como que se levantaban tarde, entonces bueno, modificaron los horarios. Bien. Con respecto a cómo se modificó la modalidad de enseñanza, la modalidad de trabajo Martín, en fíjate la que virtualidad. el micrófono se te mueve mucho y hace ruido. Fíjate, como que se me está moviendo. Pero Ay, me quietito. fijo sin esto. Ahí está. Perfecto. Bien, con respecto a la modalidad de trabajo, desde la virtualidad se vio un poco modificada. Las actividades empezaron a ser adaptadas a un cuadernillo de nación que estaba llegando, que se llama Seguimos Educando. Así que las propuestas se adaptaban a este cuadernillo que, al entregárselo a las familias, era el único recurso que ellas tenían para poder acompañar el aprendizaje de los chicos. Entonces, bueno, lo necesitaban sí o sí. Y se vieron modificados, como decía recién, todos los tiempos. Fue una de las grandes modificaciones, ya que las familias se levantaban tarde, entonces las actividades, cuando las enviaban durante la mañana, no tenían respuesta directa o incluso después durante el día tampoco. Entonces modificaron los horarios. Turno mañana empezó a enviar las actividades a partir de la tarde, que es el turno que me encuentro yo. A partir de las 2:30, una, ya estamos mandando actividades para obtener. Para planificar, nosotras usamos el cuadernillo número 6 en agosto y en septiembre, y en octubre usamos el cuadernillo número. Profe, no sé qué pasó, que me fui. ¿Sigo? Está tu video dando. A los videos no, comentarlos, ¿sí? Pero no se sobrecarguen. Ponerlos en Sí. silencio y lo comentan. Bueno, tuvimos un primer periodo de observación. Bien, desde agosto que empezamos, tuvimos 4 semanas de observación.
Nosotras ingresamos al grupo de la sala, los diseños nos propusieron presentarnos con un video, que es el que se ve ahí, yo me presenté junto con un títere, y cuando ingresé al grupo de la sala, les propuse a los chicos que me saluden diciendo su nombre. No sé por qué se va al... Está viendo la presentación, ¿no? Está todo correcto, Martina. Sí. Perfecto. Bien, les propuse a los chicos que me saluden por un audio, si podían, para mantener un contacto más directo con ellos, para conocerles la voz, y algunos se sumaron incluso mandando fotos. Ahí se ve el screen de pantalla de las primeras conversaciones. Y paralelamente, la docente orientadora por privado me iba mandando algunos datos interesantes sobre cada familia que me podían servir a mí para saber cómo acompañarlos y cómo intervenir. Bien, después nos propusieron los seños durante estos periodos de observación hacer algunas intervenciones con respecto, por ejemplo, al feriado de San Martín, al día de San Martín y al día de las infancias. Para San Martín hicimos un video narrando una pequeña historia, o sea, sobre San Martín, y les propusimos hacer gorros de granadero a los chicos y simular el cruce de los Andes con distintos obstáculos que tengan en su casa. Y bueno, ahí se pueden ver algunas evidencias que han llegado. Llegaron muy poquitas de San Martín, pero llegaron. Al principio del video de San Martín aparezco yo diciéndoles a los chicos que vamos a conocer una historia sobre un héroe argentino. La idea de esto era que los chicos me conozcan personalmente y no solamente por la voz, por eso aparezco al principio del video, son unos segunditos como para que ellos me vean. Después, el del Día de las Infancias, lo organizamos con la docente de Educación Física y las demás residentes y decidimos trabajar los derechos de los niños. Habla sobre los derechos de los niños y tratamos de representar cada derecho. Por ejemplo, si decía tenemos derecho al nombre, nosotras salíamos escribiendo nuestro nombre, o si decía tenemos derecho a jugar, nosotras salíamos jugando y bueno, así íbamos representando ese video. De ese no hay evidencias porque no era una actividad en sí, era como un regalo. Bueno, con respecto a la construcción de vínculos, empezamos primero que nada hablando con la directora, organizamos una reunión por Meet, envió un video hermoso de bienvenida al jardín. Teníamos un grupo aparte con ella y otro grupo aparte con las maestras de sala de 5, por el que nos comunicamos diariamente, todo el tiempo, para comunicarnos situaciones que iban surgiendo, para informarnos sobre cualquier situación particular que teníamos que saber todas las residentes y bueno, después paralelamente también con cada docente orientadora por privado, hablando de las salas de cada una. Eh, Hicimos también varios encuentros por Meet o por videollamadas de WhatsApp con algunas docentes, que ahí también hay una screen de pantalla. Y bueno, con respecto a la sala, yo al principio no intervenía mucho porque no sabía cómo hacerlo, pero bueno, después la docente orientadora me fue dando algunas pautas y fue interviniendo. Cada vez que los chicos mandaban alguna actividad, yo también intervenía dando una pequeña devolución, un mensaje de aliento, como quien dice, o por ejemplo intervenía haciendo las actividades a la par de ellos. La primera etapa de práctica intensiva fue del 31 de agosto al 11 de septiembre. Nosotros durante la primera semana, el lunes, mandamos la primera actividad que se llama Me lo contó un pajarito. El eje de esta propuesta era el playero rojizo, que fue básicamente el eje de la propuesta de todo septiembre. El primer video, el Me lo contó un pajarito, se lo mandamos el lunes. Hicimos una pequeña narración sobre algunas características de este animal, como por ejemplo el lugar donde vive, el recorrido que hace para viajar de un lugar a otro, cada vez que emigran, eh, las características físicas, y bueno, mandamos algunas fotos y les propusimos a los chicos responder algunas preguntas sobre qué habían aprendido sobre este animal. No, no que manden evidencias concretas, sino audios contándonos qué aprendieron sobre este animal, de lo cual no obtuvimos muchas respuestas. Así que el día martes, antes de enviar la actividad de la banda numérica, yo envié un video saludando a los chicos, como para incentivarlos a trabajar, y bailando una canción de saludo.
Y bueno, algunos se sumaron contestando con audios, otros me mandaron videos bailando también la misma canción, así que fue un momento muy lindo. Y una vez que pasó ese momento, envié la actividad de la banda numérica, que esta no era una actividad adaptada del cuadernillo, es una actividad que armamos nosotras. La idea era que ellos construyan su banda numérica, entonces en un primer momento mandamos un video explicando qué es la banda numérica, qué contiene la banda numérica, para qué sirve y cómo construirla, para que ellos construyan su banda numérica. En un segundo momento, les proponíamos que una vez que tengan esa banda numérica armada, les mandamos algunos números por fotos, como se ve ahí en el screen de pantalla, para que ellos logren identificarlos en la banda numérica y que nos manden fotos. Y después la docente orientadora me propuso no solo que nos manden fotos identificando esos números en la banda numérica, sino que además ellos lo identifiquen en el teclado del teléfono y lo manden en el momento por el grupo, que manden cada número que hayan visto en las fotos, que lo manden por el grupo para mantener un contacto como más directo, pero no hubo respuestas. El día miércoles, como todos los miércoles, enviamos una actividad de educación física que se llama Tierra y Mar. Esta sí es una actividad adaptada al cuadernillo. La idea era poner una soga al medio, que de un lado sea tierra y que del otro lado sea mar. Y bueno, que alguien nos vaya indicando si tenían que saltar sobre la tierra o sobre el mar. Y con las residentes algunas variables, ya que estaban trabajando las habilidades motrices, incorporamos que salten con un solo pie, con los dos, que salten para atrás, que salten para adelante, que salten de costado. Y bueno, esa fue la variable que incluimos. Y además ese día también mandamos una actividad del calendario que nos propusieron armar las docentes orientadoras. Bueno, se mandó una foto de un calendario y un audio explicándoles qué es el calendario, para qué sirve y cómo se construye, al igual que la banda numérica, para que ellos construyan el suyo en su casa. Y el día jueves enviamos una actividad de Benito Quinquela Martín, de arte, también es una actividad adaptada del cuadernillo de la Nación. Mandamos una foto de la obra y les propusimos que identifiquen qué tipos de sonidos se pueden llegar a escuchar en ese momento, en ese puerto que se ve en la obra. Porque anteriormente había mandado un audio explicando quién es Benito Quinquela Martín y que en la mayoría de sus obras pintaba puertos, que es lo que solía observar él, la actividad que solía observar él, ya que vivía en Buenos Aires. Y bueno, para mantener un contacto más momentáneo con los chicos, hice yo algunos sonidos con distintas partes del cuerpo o con otros materiales y les propuse que ellos adivinen qué tipo de sonido estaba representando yo, como por ejemplo el viento o el agua. Y ahora vamos con algunas evidencias que me habían llegado. La primera, del lado izquierdo, es un nene jugando al juego de tierra y mar, de educación física. La segunda es una screen de pantalla de audios de los chicos que me iban llegando, de los sonidos que iban adivinando de la obra de Benito Quinquela Martín. La tercera es de una nena con su banda numérica que había construido. Si bien no la construyó a lo largo, incorporó todos los números desde el 1 al 31, como se dio la consigna. Y la cuarta es un nene que armó el calendario, que me parecía muy interesante esta evidencia porque él escribió todos los días de la semana, el día del mes, todos los números, los recortó y los ordenó. Si bien con ayuda de un adulto mayor, él se encargó de escribir eh, todos los números y todas las palabras. Y esas son más evidencias que habían llegado sobre las bandas numéricas que construyeron. Como se puede ver, a algunas las construyeron ellos solos, copiando los números, y a otras los ayudó un adulto mayor, como se ve, por ejemplo, en la primera, que los números no están escritos por la nena, sino que por alguien mayor, pero bueno, en las videollamadas que hacía la docente orientadora, que yo al principio no participaba, ella trabajaba con la banda numérica y les hacía identificar en ella algunos números, que escriban otros en una pizarra, entonces más o menos iban trabajando con la banda numérica. Bien, la segunda semana mandamos el día lunes una actividad sobre una poesía que aparecía en el cuadernillo. El cuadernillo estaba sin actividad, así que nosotras propusimos una actividad. Mandamos un audio contando la poesía y después mandamos un video, que es el que se ve ahí, donde yo les doy la consigna a los chicos de construir una nueva estrofa de poesía a partir de la que ya leímos, incorporando una parte de su cuerpo donde tengan un lunar. Entonces,
Por ejemplo, yo tengo un lunar en la cara y bueno, que después agreguen otra estrofa. Y el día martes propusimos la construcción de unos binoculares para salir a observar el ambiente a partir de una actividad del cuadernillo que era conocer algunos datos más interesantes sobre el playero rojizo, como por ejemplo quién estudia sus comportamientos. Entonces, bueno, les propusimos que ellos mismos armen un instrumento de observación, como los binoculares, y mandamos un tutorial de cómo armarlo. El día miércoles se envió una actividad de educación física que se llama Buscar el playero rojizo, como eje de la propuesta también la incluimos en educación física. La idea era que los chicos hagan distintos dibujitos del playero rojizo. Tenían la particularidad de que el playero rojizo era, durante el verano mantenía un color. Entonces les propusimos eso, que incluyan esa característica en sus dibujos, que después escondan esos dibujos y que alguien se los esconda, en que ellos después tengan que buscarlo a partir de las indicaciones de alguien que les diga rojizo cuando están cerca y amarillo cuando estén lejos. Y el día jueves enviamos una actividad del eje de arte, un trino de la alegría, que consistía en que los chicos logren identificar el sonido de distintos instrumentos que habíamos construido las docentes, las residentes, reciclado. Hicimos un video mostrándoles cómo suena cada instrumento y después un audio tocando los instrumentos en una secuencia y que ellos después dibujen esa secuencia en la que habíamos tocado los instrumentos en ese audio. Y que si querían también construyan sus propios instrumentos. Y ahí se ve que llegaron algunas evidencias. La primera y la segunda son algunos screens de pantalla que hice de la foto que mandaban los chicos de sus lunares y un audio relatando una estrofa de poesía a partir de ese lunar que se veían en el cuerpo. La cuarta es una nena haciendo sonar uno de los instrumentos que habíamos construido. La que está jugando al juego de educación física, buscar el playero rojizo, con otra nena de su misma edad. Y la última evidencia es también un nene con la hermana que habían construido los instrumentos de la actividad del trino de la alegría. Bueno, finalizada la primera etapa de residencia, yo saqué algunas conclusiones, como por ejemplo las nuevas formas de comunicación que podemos implementar con los chicos, esto de que no sea solamente mandar una actividad y esperar la respuesta, sino tratar de que la respuesta se genere en el momento, como la actividad de Benito Quinquela Martín, que ellos escuchen el audio en el momento y adivinen qué sonido están escuchando. Que eso me resultó bastante efectivo en algunas actividades, en otras no, pero bueno, había mucha más respuesta. Otro aspecto que quería detallar era el beneficio de las videollamadas que empezaron a hacerse a partir justamente de estas semanas, y a los chicos se los notaba mucho más activos por el grupo, si bien algunos no mandaban evidencias, pero sí, por ejemplo, la seño mandaba una screen de pantalla de las videollamadas, les contaba que habían hecho videollamadas, y algunos chicos se sumaban diciendo que ellos también querían, que querían hacer con los amigos, y bueno, en este intercambio tratábamos de generar algunos conocimientos y proponerles a los chicos hacer también las actividades. Y el último punto que quería destacar es que las actividades de exploración, ya sea con un objeto o ya sea dentro de un ambiente natural, nos resultaron también bastante efectivas, como por ejemplo con la banda numérica, que encuentran distintos números, o hacerles pensar si teníamos los números del 1 al 31, qué número podíamos encontrar en la banda numérica. Esas nos resultaron bastante efectivas, así que nos propusimos armar más. Después tuvimos un segundo periodo de observación, que fueron aproximadamente 2 semanas, donde, bueno, seguimos planificando las actividades para las semanas siguientes, y además también hicimos algunas intervenciones para el Día del Maestro, que nos tocó hacer videitos para los seños, les quisimos devolver un poquito de todo lo que nos daban. Les hicimos por una parte un video de humorístico en base a eh, los desafíos de la virtualidad ahora, y otro video un poquito más emotivo
agradeciéndoles con una pequeña frase, con fotos de ellas que nos pasó la directora y una canción de fondo. Y para el Día del Estudiante también nos tocó hacer un videito sobre un cuento de un gato y unas brujas. Entonces, bueno, tratamos de representar todos los personajes y como podíamos fuimos fusionando las distintas escenas del cuento que había hecho cada una para armar un video y bueno, eso. La segunda etapa fue del 28 de septiembre al 16 de octubre. Planificamos la primera semana, vendría a ser la tercera de práctica, teníamos las actividades planificadas del cuadernillo 6, pero en la cuarta y quinta semana teníamos que implementar el cuadernillo número 7. La primera actividad del día lunes, preguntas poéticas, es una actividad adaptada también del cuadernillo número 6. Lo que proponía el cuadernillo era pensar nuevas preguntas poéticas, así que bueno, nosotras hicimos eso porque nos parecía bastante interesante. Armamos un video explicando quién era Pablo Neruda, que fue el autor de estas preguntas poéticas que les leímos, y que a partir de eso ellos piensen algunas nuevas preguntas poéticas, que nos llegaron varios audios también construidos de las preguntas. Y el día martes hicimos una actividad de los animales de la selva misionera. Hice un video con un titre hablando sobre los animales de la selva misionera, la gran diversidad que podíamos encontrar ahí, y que ellos, con un molde que aparecía en el cuadernillo, armen su propio animal de la selva, o si querían, podían incluir también material reciclado, o sea, armarlo con material reciclado. Oh, se me fue la tercera semana directamente. Espero que lo vuelvo. Bien, el día miércoles mandamos una actividad que se llama Pañuelo al Cuerpo, de educación física, que eso para hacerlo un poco más interactivo con los chicos, decidimos con los docentes hacer un video donde les proponíamos a los chicos bailar a la par nuestra mientras veían el video. Y mientras bailamos, alguna docente iba indicando en qué parte del cuerpo nos teníamos que atar el pañuelo y bailar con esa parte del cuerpo. O sea, por ejemplo, si ese pañuelo a la cintura, bailar con la cintura, o pañuelo al brazo, bailar con el brazo. Incluimos también nociones espaciales, derecha e izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Y el día jueves mandamos una actividad que se llama hacer sonar los tambores, que la idea era que ellos construyan tambores con material reciclado, siempre con material reciclado, cosas que puedan encontrar en su casa, o por ejemplo distintos baldecitos o tuppers que podían usar de tambor cuando los hacían sonar con baquetas. Y la idea era que armen una composición rítmica, porque era una actividad de arte. Que armen una composición rítmica, que la practiquen y que nos manden un audio haciendo la composición. Incluyendo distintos tipos de sonidos también, me falta eso. Sonidos cortos, sonidos largos, sonidos fuertes o sonidos más bajos. Bien, esa semana nos llegaron algunas evidencias, bastantes, de animales construidos con material reciclado, varios construyeron un cocodrilo. Y bueno, ahí los screens de pantalla son de algunas actividades de las preguntas poéticas que los chicos mandaban mediante audio, que no les pude anexar porque la aplicación no me dejaba, pero estaban muy interesantes las preguntas que formulaban. Y bueno, sobre todas las otras actividades también, ¿no? Seguían llegando sobre las actividades de la semana anterior, había un montón. Llegaron varias también jugando con la actividad del pañuelo. Esta semana estuvieron mucho más efusivos los chicos. Y me parece que también era producto de las videollamadas que iba haciendo la seño y que ya había empezado a incluir distintas actividades, porque en un primer momento eran solamente de socialización y ya en un segundo momento empezó a incluir actividades que se iban haciendo durante la semana. Acá hay más evidencias de los chicos con los tambores, como decía recién con las nenas, de cuerpo.
Y la cuarta semana empezamos ya con las actividades del cuadernillo número 7. Eh, el lunes mandamos una actividad que consistía en germinar semillas. Como justo estaba pasando todo esto de los incendios, decidimos usarlo como un emergente para la actividad de sembrar semillas, hacer germinar semillas. Entonces les propusimos eso a los chicos. Mediante un video de un noticiero que simulamos con las residentes, aparecía primero un bombero hablando sobre la situación de los incendios y la importancia de reforestar después de que pase todo esto. Y después salían unas biólogas que explicaban cómo germinar las semillas. Entonces, bueno, les propusimos eso a los chicos, germinar sus propias semillas, llegaron un montón de evidencias y además marcar en su calendario qué día habían germinado la semilla y a medida que iba pasando el tiempo que vayan anotando a ver si encontraban nuevos cambios. Por ejemplo, si crecían raíces, si crecía un tallo, cómo iba creciendo esa planta. El día martes mandamos una actividad del eje de matemática que se llama regar las plantas. Esa la armamos nosotras, la idea era que los chicos salgan al patio a regar las plantas, pero queríamos incluir matemática, entonces lo que hicimos fue proponerles que llenen una jarra con distintos vasos de agua, que ellos anticipen cuántos vasos de agua iban a necesitar para llenar su jarra. Y bueno, después ir probando los resultados. Que ellos piensen cuántos vasos iban a necesitar, lo anoten, prueben, se fijen si les alcanzó y en caso de necesitar más vasos, agregarlos y así ir haciendo, construyendo como una suma. El día miércoles mandamos la actividad de educación física, que era hacer arte pictográfico con elementos de la naturaleza que podían encontrar en su patio. Ese día no mandamos videos, sino que mandamos algunos ejemplos de cómo armarla con fotos y audios. Y bueno, también llegaron varias evidencias que ya voy a mostrar. El día jueves mandamos una actividad que se llama Letras para Jugar. La actividad del cuadernillo planteaba que ellos escriban la palabra patio, porque siempre el eje era el ambiente natural, como por ejemplo el patio. Que ellos escriban la palabra patio, recorten las letras, las mezclen y formen palabras nuevas. Nosotras, como la palabra patio no resultaba muy significativa para ellos, decidimos que lo hagan con las letras de su nombre, porque además había muchos chicos que estaban recién aprendiendo a escribirlo solos, entonces nos parecía medio intenso incluir una nueva palabra, nuevas letras, y que encima tengan que formar nuevas palabras con esas letras. Entonces lo hicimos con las letras de su nombre. Y el día viernes, esta semana se agregó una actividad de la agenda literaria, porque por lo general los días viernes solamente nos dedicábamos al registro de evidencias de los chicos y a las planillas de evaluación, pero los docentes orientadores nos propusieron armar una agenda literaria en base a distintos autores. En mi caso elegí Silvia Schuher, entonces les mandé el día viernes un cuento que se llama El hipo del tucán. Les hice un video con las fotos del cuento y yo relatándolo a través de un audio de fondo. Y bueno, les propusimos armar su propia agenda literaria con un título que era Cuentos de Silvia Schuher, que de un lado de la hoja pongan el título del cuento y del otro lado escriban los personajes que pudieron ver en ese cuento. Esas son algunas de las evidencias que llegaron durante la semana de los chicos con sus germinaciones, que hicieron un montón. Algunos las modificaron, se ve que por aprendizaje de sus hermanos del nivel primario las hicieron de forma distinta, con algodón y papel secante, como suelen hacer siempre en el primario. Algunos incluso sembraron en tierra las semillas. Bueno, hay también fotos de las actividades que hicieron con arte pictográfico. Quiero pasarlo. Ahí hay más germinaciones. Ahí están una niña que se llama Mía, que no hizo la actividad completa porque no buscó nuevas palabras, digamos, con las letras de su nombre, pero se veía en el video cómo ella podía empezar a construir su nombre sola, sin ayuda de alguien mayor. Más evidencias. Bueno, ahí en el caso de Valentina, que se ve ahí las letras de su nombre, ella ya sabía escribir su nombre completo, reconocía los sonidos de algunas letras, entonces algún adulto le iba
diciendo el sonido de las letras para que ella forme nuevas palabras y así ella fue construyendo otros nombres como por ejemplo Tina, como se ve ahí, y algunas otras palabras que construyó. En la quinta semana, el lunes, no, perdón, martes, porque ese lunes había sido feriado, mandamos una actividad de matemática, un veo, donde quisimos incluir las nociones espaciales. Entonces, la idea era que ellos jueguen con otra persona identificando algún objeto y que en vez de darle pistas a través de los colores, lo hagan a través de nociones espaciales. Por ejemplo, que el objeto estaba ubicado en arriba de, o abajo de, o a la derecha de otro objeto, o incluso también incorporarlo en relación a su propio cuerpo. Este objeto está a mi derecha, a mi izquierda. El día miércoles mandamos la actividad de educación física, que se llama ¿Qué animal es? Les mandamos fotos de distintos animales que podían encontrar en su patio y que ellos traten de representarlo con el cuerpo sin hacer sonidos para que otra persona adivine qué animal está representando. El día jueves mandé nuevamente por sugerencia de la docente orientadora la actividad de regar las plantas, porque le pareció una actividad muy interesante para trabajar, pero no había recibido devoluciones por parte de los chicos. Entonces decidí modificar algunos aspectos porque pensé que capaz era muy compleja o no se había entendido bien la consigna, entonces la modifiqué, proponiéndoles a los chicos esta vez que sigan pensando, o sea, que sigan anticipando el resultado de cuántos vasos iban a necesitar para llenar su jarra, pero que esta vez no lo anoten, sino que directamente comprueben. O sea, que piensen, por ejemplo, necesito 5 vasos, llenen 5 vasos, los pongan en su jarra y si necesitaban más, que vayan agregando más. Pero que hagan la comprobación en el momento sin registrar de por medio. Y el día viernes mandé la actividad otra vez de la agenda literaria que se decidió mandar todos los viernes. Esta conté un cuento a partir con un títere, haciendo una conversación con un títere, que se llama La vaca de esta historia, incluyendo también fotos del cuento en distintas partes de la pantalla, mientras me veía yo con el títere. Así que bueno, les conté el cuento y les propuse, bueno, completar su agenda literaria, como siempre, con el título del cuento y los personajes, y que además hagan un dibujo de una escena del cuento. Y esa semana sí llegaron varias evidencias, bueno, jugando al veo, representando algunos animales, eh, regando las plantas, que se ve que esta modificación que implementé resultó bastante efectiva porque varios me mandaron regando las plantas. Ahí se ven más del veo, del juego de la vaca de esta historia, que era el cuento, regando las plantas. Y bueno, en la cuarta semana yo me incluí en las videollamadas con los chicos, que ahí se pueden ver algunos screens de pantalla. Si bien ya era como medio tarde para construir un vínculo más cercano, me parece que resultaron bastante efectivas porque los chicos cuando me veían en las videollamadas, por ejemplo, decían, ah, vos sos la seño de los videos. No era vos sos la seño de mi sala o vos sos la seño que está trabajando con Silvana, era vos sos la seño de los videos. Como que no me tenían en cuenta como parte de la sala, como la sala en su conjunto, sino que era como la, la mujer esta que está mandando videos. Entonces, bueno, me parece que en ese punto resultó bastante efectiva. Pudimos trabajar algunos contenidos con los chicos durante las videollamadas, cosas que yo antes no veía en evidencias o que no me mandaban evidencias, las podíamos trabajar en las videollamadas e incluirlo también en las planillas de evaluación. Y estaba genial porque yo por ahí sentía que no estaba haciendo mucho o que los chicos no estaban devolviendo mucho, pero cuando yo hacía videollamada con ellos me daba cuenta que sí, que en realidad veían todo lo que mandábamos, si bien algunas veces nos mandaban evidencias, ellos iban trabajando la per nuestra, así que eso es un buen punto a favor. Y bueno, después hicimos la salida del territorio, les avisamos a los chicos que no íbamos a dar más clases, que iban a continuar las docentes orientadoras. Y las señas nos hicieron un video de despedida, sí, un video de despedida que nos mostraron durante una videollamada por Meet. Nos mandaron algunas frases que habían construido para nosotras y agregué una despedida que me hizo un nene saludándome en un video, agradeciéndome por todo lo que habíamos aprendido, que era un nene que por lo general no participaba mucho, pero cuando participé en una videollamada con él se vio que trabajaba un montón.
Y nos propusieron también, bueno, hacer los informes de progreso, que eran muy distintos a los de la presencialidad. Yo más o menos tengo una idea de cómo armarlos en la presencialidad porque mi mamá es maestra. Así que bueno, alguna idea tenía, pero cuando me enfrenté a la virtualidad me di cuenta que eran completamente distintos. Los aprendizajes, nos decía la directora, si bien nosotras tratábamos de tener en cuenta a la hora de redactar los criterios de evaluación, tener en cuenta cosas que puedan ser observables en videos o en fotos, había muchas cosas que se nos pasaban o que no podíamos determinar que lo hayan aprendido porque por ahí lo podían haber hecho con ayuda de alguien mayor. Entonces, bueno, la directora nos comentaba de cómo redactar esto, teniendo en cuenta que posiblemente lo hayan aprendido, ¿no? Que no determinarlo, no darlo por sentado, sino que ponerlo como un posible. Entonces, bueno, lo redactamos agregando verbos como, por ejemplo, avanza en tal aprendizaje, teniendo en cuenta los contenidos que habíamos determinado y contextualizándonos en una situación. Por ejemplo, decir, damos cuenta que Alex, por ejemplo, avanza en tal aprendizaje, redactamos un poco el contenido y lo contextualizamos en una situación de aprendizaje particular temática de las nociones espaciales, lo contextualizamos en la actividad del veo veo. Así que bueno, esa fue más o menos la forma de redactar los informes de progreso y eso es todo.